Gracias por acompañarnos en nuestro programa Voces Reales. Hoy hablamos de salud mental, resiliencia, un tema que nos involucra como sociedad, como familia y como seres humanos. Me encuentro súper bien acompañada con la psicóloga clínica Julia Lodero. Juan José Escobar, un testimonio de vida que los va a dejar realmente sorprendidos. Y todos ya conocen también a una influencer y creadora de contenido, Salma Flores. Qué gusto realmente es poder compartir un domingo más. Nosotros tenemos una cita 1:30 de la tarde. Les quiero dar la bienvenida a ustedes. Gracias, de verdad. Primero que nada, me gustaría saber cómo fue ese momento, Juan José, que vos tuviste estos intentos de quitarte la vida, de amenazar, de atentar contra vos mismo. Bueno, la verdad es que tiene que ver mucho con mi contexto donde nací, donde crecí. Nací en la extrema pobreza y crecí en un ambiente de miseria increíble. No tuve el cariño de mi papá. A mi papá lo vi quizás unas 3 veces en toda la vida. Y luego de eso, pues, me crecí en esos años con mucha carencia. A la edad de 12 años cometí un gran error que fue echarme mi primer trago de guaro, mi primer trago de licor, y eso me mató. Porque yo comencé a estudiar como todo muchacho de barrio. Recuerdo que salimos de las montañas y nos crecimos en Monseñor Lescano, salimos a raíz de la guerra, y ese traguito de guaro me llevó a tener una vida de alcoholismo de 12 años. Entonces, cuando pasó el tiempo, pero en 5 minutos, vi que la vida había pasado delante de mí y no había hecho nada. Todos mis compañeros de clase, del bachillerato, de la secundaria, ya estaban graduados de la universidad, pero te cuento que fueron segundos, ¿no? Y ahí comenzó una frustración en mi vida horrible. Una cosa que me sentía basura. Y voces que le dicen a uno: no servís, no has hecho nada, te quedaste, todo el mundo avanzó, vos no. Y comenzó aquella cosa de meterme más al licor. En ese tiempo, bendito Dios, no había mucha droga como hoy, pero era la marihuana y cocaína. Yo no tenía para cocaína, pero sí marihuana. Y entonces, como eso es progresivo, lo va metiendo uno cada día más, y terminé durmiendo en una gasolinera en Lindavista. Tengo cicatrices en mi cara donde la gente me agarraba a golpes, a patadas. Si no estaba preso, estaba deambulando en cualquier lugar. Ya no quería ir a mi casa y me llevaron a esa iglesia un domingo. Y de repente, pues, solo un señor se me acercó al final y me dijo: mira, muchacho, yo todo en el servicio, te he visto todo el servicio, y escuché una voz de Dios, y el Espíritu Santo me dijo que le deje una oportunidad. Y lo más lindo que él hizo fue que me regaló un abrazo. Wow. Y yo jamás había sentido un abrazo, mucho menos de un papá. Y ese abrazo me tiene aquí hoy. Qué hermoso. Hace 25 años nunca más volví a tomar, nunca más me volví a drogar. Me vi que podía estudiar, que estaba joven todavía, me fui a la universidad. La gente me comenzó a ayudar, o sea, todo el mundo quería apoyarme, que eso es una gran cosa en esta situación de la depresión. Y de repente, con el tiempo, pues, han pasado 25 años, hoy en día tengo una familia linda, tengo una esposa maravillosa, mi hija que hoy me acompaña, estudia en una de las mejores universidades de acá. Y es maravilloso poder escuchar estos testimonios de fortaleza, de que tomaron, en tu caso, te agarraste de tu fe cristiana, Sí. Tuviste un encuentro con Dios. Sí. Y yo creo que nosotros, los seres humanos, necesitamos enfocarnos, ¿verdad?, en ese propósito. Pero antes de escuchar a la psicóloga clínica Julia Lodero y también a Salma Flores, nos vamos a ir a hacer una breve pausa comercial. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más aquí en Voces Reales.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Voces Reales. El tema de hoy es salud mental y resiliencia. Estamos compartiendo con Juan José Escobar un testimonio de vida, un hombre que quiso quitarse la vida en múltiples ocasiones, pero que, como él lo dice, el poder de Dios lo restauró totalmente y restauró también su familia. Tenemos aquí a la psicóloga clínica Julia Lodero y también a la creadora de contenido e influencer Salma Flores. Y yo quiero ir con vos, Julia, a hablar de lo siguiente. ¿Por qué sigue todavía en nuestros países centroamericanos, a nivel latinoamericano, este misticismo, este silencio, ¿verdad? Que no lo puedes contar, ya sabes, se suicidó o se decidió quitar la vida, como le llamemos. ¿Por qué todavía existe este tipo de situaciones? Claro, la razón por la que todavía existe esto es porque se cree que entre más lo hablemos, más pasa. Entonces, desde el temor, porque desde una cultura del temor, mejor no hablemos de esto porque estamos propiciando que más personas tomen la decisión, pero es totalmente falso, es todo lo contrario. Entre más se hable, entre más desmintamos los mitos, pues más información vamos a poder tener, más vamos a saber cuáles son las señales de alerta, más vamos a poder saber qué hacer con nuestros amigos, con nuestros familiares. Ya decía Juan José y de verdad mil gracias por contar tu historia. Lo importante que fueron las personas, el abrazo, la mamá que te llevaba. Entonces la red de apoyo es sumamente importante, pero si no le damos información no van a saber qué hacer. Entonces es por eso, porque estamos todavía basándonos en la cultura del miedo. Últimamente ustedes saben que hemos escuchado este tema en la palestra pública y nos hemos dado cuenta de distintos casos en nuestro país que se han dado de personas, jovencitas, hombres que han decidido quitarse la vida. Y es un tema importante que nosotros debemos hablarlo, como bien lo decía Julia. En tu caso, Salma, ¿has conocido amistades que han pasado por esa depresión crónica, que se han querido quitar la vida, que te lo han comentado en algún momento? Porque las redes sociales también juegan un papel imperativo, o sea, es súper fuerte, es muy diferente hace 15 años atrás a lo que estamos viviendo hoy día. Ok, es que creo que las redes sociales ahorita es como apariencia. Vos tratás de dar algo que vos querés que la gente vea, pero hay cosas detrás de cámaras que realmente vos no lo percibís. Vos cerrás el live o cerrás la grabación y después pasan muchas cosas por tu cabeza. Te encerrás y no sabes qué hacer. Y en esto me voy a estancar. ¿Qué voy a hacer más allá de redes sociales? ¿O qué estoy haciendo yo con mi vida? O si realmente mi vida está siendo ejemplo para los jóvenes. Entonces es una guerra constante con tu cabeza y tus pensamientos. Y sí, viví algo similar con su caso, con mi hermano. Mi hermano como 2 veces intentó quitarse la vida. Creo que fue algo bastante duro para la familia. Todavía nosotros seguimos luchando con eso porque eso es una guerra. Es una guerra constante, porque los pensamientos llegan, algo hiciste mal y los pensamientos están ahí como que no servís, no lo vas a poder hacer, no vas a salir adelante. Y también lo he vivido, con la diferencia de que yo tomo mucho a Dios. Claro. Jamás he ido a un psicólogo. La gente me dice, tenés que visitarlo. Yo no estoy loca, pero porque la gente dice, es que no es porque estés loca, es porque realmente necesitas a alguien que te escuche y te oriente. Entonces, ahora que lo veo de esta forma, desde que entré a redes sociales, yo dije, creo que realmente nosotros sí necesitamos transmitir lo que sentimos. Si no transmitimos, entonces la gente, ¿cómo vamos a recibir ayuda? Así es. Y sí, entonces creo que con esto de las plataformas es bien importante transmitir o ser ejemplo para los jóvenes, porque hay muchas situaciones en las que se han dado. Hace poco, jovencitas que se han suicidado porque no han sido escuchadas. Exactamente. Entonces creo que ese es el factor, la comunicación. Sí. Hay muchas preguntas que les tengo que hacer, pero vamos a irnos a una entrevista muy especial. Estamos hablando de Jimena Botero. Ella es colombiana, fue Miss Mundo de Colombia. Tiene un libro maravilloso que se llama Goticas de Amor. Nos vamos a trasladar hasta Europa, literalmente. Gracias, Jimena, por estar con nosotros. Bienvenida aquí a Voces Reales. Muchísimas gracias por esta súper invitación para tocar temas tan profundos y tan dolorosos que a cualquiera nos puede pasar y
Y bueno, muchas gracias. Fue un placer para mí estar aquí con ustedes desde Europa. Sí. Bueno, Jimena, hay algo bien importante porque pues vos viviste en carne propia lo que es que un familiar, precisamente tu propia mamá, decidiera quitarse la vida cuando vos eras muy pequeña. Y quiero tocar este tema con mucho amor, con mucho respeto, porque es un tema delicado, pero también, como bien lo decía Julia, Salma, Juan José, es necesario hablarlo, porque hablándolo es como se va a prevenir, y te quiero dar gracias por tener la valentía de compartir con nosotros. Muchas gracias, sí, definitivamente es un tema que es de una tristeza profunda que a veces no lo sabe uno manejar, y sí es muy doloroso pasar. Y yo cuando tuve 13 años, pues me pasó esta tragedia familiar, y es muy pequeña para entender lo que estaba pasando, pero bien difícil cuando te dan una noticia de estas. Que cuando vos lo viviste, ¿sentiste alguna culpabilidad? ¿Cómo lo comenzaste a transitar a lo largo de tu vida? Bueno, inicialmente cuando me dan la noticia, definitivamente mi corazón rompió en 1000 pedazos. Buscaba a un Dios sin saber dónde, me preguntaba, o sea, completamente en shock. No sabía en realidad qué era la magnitud de ese proceso que yo tenía que enfrentar a lo largo de mi vida. ¿Y cómo lograste superar este proceso? ¿En qué momento sentiste que pudiste soltar lo que sucedió con tu mamá y lo convertiste realmente en un testimonio de fe, en un testimonio también de resiliencia? Definitivamente sintiéndome no culpable de la decisión que ella tomó, sabía y tenía que entender que no fue por el amor que ella no me tenía, era más bien el amor que a ella misma ni siquiera la pudo curar para salvarla. Es una enfermedad, o sea, no culpándome, no sintiéndome sola en este mundo, buscando ayuda, definitivamente aferrándome a un Dios, porque creo que sin la fuerza de ese Dios que tenemos en nuestro corazón, es bien difícil sobrellevarlo. Te quiero dar gracias por compartir realmente con nosotros. Hay muchas personas que en nuestro país han decidido tomar, valga la redundancia, esa decisión, ¿verdad?, de quitarse la vida. Y hay muchos familiares, padres, hermanos que se quedan con ese vacío. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Entender que no fue nuestra culpa, que no pudimos salvarla, así nos creamos lo que fuera, no la podíamos salvar, y tratar de que nuestra vida, nuestra propia historia tenga nuestra luz para incluso poder iluminar a otros en el camino y poder de alguna manera honrar a estas personas que ya no están en nuestras vidas, que sí fueron demasiado importantes, pero que definitivamente en esa oscuridad pues se desvanecieron y no pudieron salir. Y si hay que buscar ayuda profesional, hay que buscarlo y estar en ese proceso. Gracias, Jimena. Quédate por favor con nosotros porque vamos a continuar con el tema. Vamos a ver a continuación una entrevista súper cortita que le hice en Miami a Ismael Cala. Ustedes saben, él es un conferencista internacional. Si algunos de ustedes no conocían esto de él, la casa de él en Cuba la conocían como la casa de los ahorcados, porque un abuelo de él decidió quitarse la vida, una tía de él también, su papá tuvo un intento de suicidio, pero no, pues gracias a Dios, ¿verdad? No fue letal ni tampoco lo logró. Y Ismael creció, ¿verdad?, con esta condición familiar, como una, digamos, herencia de depresión en la familia, y él nos cuenta un poco, así que vamos a ver la entrevista. Sabes, en Nicaragua hay tantos casos de suicidio, hay muchos casos de ansiedad, he compartido con tantas personas que quieren quitarse la vida, y poder hablar con alguien que logró superar estados de ansiedad y que se mantiene, eso es increíble. Porque a los 15 años, cuando tú mencionas que ya yo tenía un tratamiento psiquiátrico con antidepresivos y me toca ver a mi padre sin conciencia propia después de haber salido segundos antes de recibir electroshocks,
yo tuve que, como adolescente perdido en su cabeza, hacer un decreto y hacer un pedido a Dios: sálvame, que yo haré todo lo posible por salvarme, pero sálvame Jesús, sálvame Dios. Y Dios ha sido ese baluarte de fe para transformarme, haciendo yo también mi plan de acción, encontrando mentores, encontrando maestros. Entonces, yo lo que quiero es decirles a las personas que nosotros tenemos que hablar con neutralidad y sin vergüenza de lo que nos pasa en la mente. Entender que es normal tener una mente turbulenta, que es normal que la mente se embasure, y entender que nos toca hacer un trabajo, invertir, ya que la educación formal o institucional no nos lo dio, invertir en entender qué es la mente, cómo funciona, cómo la puedo reprogramar, qué es el cerebro. Imagínate si en aquel momento que tenías 15 años, donde pasaste tantas cosas difíciles de ansiedad, de depresión, que estuviste con psiquiatras, hubiesen existido las redes sociales. ¡Wow! ¿No? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí. Imagínate que mi único episodio donde yo recuerde haber amenazado con quitarme la vida a los 15 años fue un episodio de bullying en el dormitorio de varones de la escuela interna donde yo dormía, que me pusieron heces fecales dentro de mi carpetita para llevar los cuadernos a la escuela e hicieron un círculo de burla. Imagínate si eso en esa época hubiese estado potenciado por el cyberbullying o el cyberacoso de las redes sociales. Yo creo que ese Ismael no lo hubiese soportado. Claro. No lo hubiese soportado porque no tenía las herramientas, que es lo que la educación nos falla. ¿Ves? Nos hablan de matemática, de física, de química, de historia, pero nos dejan huérfanos de sabiduría, de entender el ser. Bueno, ahí estábamos escuchando una entrevista con Ismael Cala y yo quiero caer con vos, Alma, porque justo lo que él decía, si hubiese existido todo lo que es hoy día las redes sociales, él dice no hubiese podido, no hubiese tenido las herramientas, o sea, el nivel de acoso que le hicieron cuando él era pequeño fue extremadamente fuerte. Y vos, Alma, has tenido también situaciones en tu vida bien difíciles donde has sido expuesta. ¿Cómo lograste salir adelante? Bueno, creo que fue algo bien difícil de sobrellevar, no voy a mentir. Creo que llevé mi depresión, pero de manera no como suelen hacer, sino que encerrarse, llorar. No, la mía era salir todos los días a trabajar y dar una sonrisa cuando realmente yo estaba destrozada. Y fue muy difícil para mí porque nadie miraba eso. Entonces yo necesitaba ayuda, o sea, yo necesitaba decir, ayúdame. O sea, pero la gente no miraba eso. La gente miraba las almas alegres, las almas carismáticas, las almas que quería ayudarte, pero no sabía ni cómo ayudarse ella sola. Entonces ahí yo aprendí, me hice fuerte, me encerré en yo misma, en mi persona, y yo dije, vos podés hacerlo. Tenés a Dios, estaba embarazada, yo pasé una situación mucho más difícil. Muy difícil porque, o sea, el embarazo es como vulnerabilidad, yo lo veo así, sí, una parte muy totalmente vulnerable. Yo me acuerdo que salía a trabajar todos los días y decía, ahora hay alguien que depende de mí. Nunca se me pasó por la cabeza matarme, pero sí pasaba por mi cabeza muchas cosas que yo decía, Señor, vos me tenés que dar una salida. Vos tenés que darme una salida. A la edad de 19 años. Yo tenía 19 cuando yo salí embarazada. Claro. A mis 20 años tuve a mi bebé y yo dije, Señor, gracias. O sea, me devolviste la ganas de vivir. Porque yo estaba pasando como, estaba muerta en vida. Yo hacía todo porque tenía que sobrevivir. Tenía que hacerlo por mí, por mi familia. Decía, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? O sea, son cosas que tal vez ahora la gente no ve, pero en algún momento dolió, en algún momento me costó, pero ahora le doy gracias a Dios porque Él me tiene aquí. Sí. En algún momento yo sé que voy a cumplir su propósito, porque creo que todos estamos en esta tierra por un propósito. Y en algún momento lo voy a cumplir, pero es algo que yo les digo a los jóvenes, ustedes sigan adelante. Yo siempre me tomé de un versículo que es Josué 1:9, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Yo no entendía el ser valiente hasta que lo pasé. Y yo decía, Señor, ahora que lo estoy viviendo, estoy cumpliendo lo que estás diciendo. Hay que ser valiente. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hasta el día de hoy, Dios me ha sostenido. Hermoso, nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial y vamos a continuar con más y nuestro último episodio, bloque aquí en Voces Reales. Ya volvemos.
Seguimos aquí en su programa Voces Reales, hablando de la salud mental y la resiliencia. Estábamos escuchando, antes de irnos a pausa, a Salma Flores, un poco contándonos de su testimonio de vida. Y Julia, yo te quiero preguntar, ¿qué hacer? ¿Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos? ¿Cómo nosotros como amigos nos podemos acercar? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno tiene la típica amiga que se pierde, le pasa algo y es de las que, como dice Salma, se encierra en su mundo, no contesta, o sea, no hacen ghosting, no contesta las llamadas, no contesta en el teléfono. Entonces es como que te apartás. ¿Cómo le entramos a ese tipo de personas? Claro, quisiera enfocarme, porque sé que tengo poco tiempo, en los padres. Y para esto quisiera ver a la cámara, porque ustedes me están viendo. Papás, pregúntenle a sus hijos cómo se sienten. Pero antes de preguntarle a sus hijos cómo se sienten, pregúntense a ustedes mismos cómo se sienten. Porque si ustedes no saben ponerle nombre a sus emociones, no van a saber comprender el mensaje que sus hijos le están transmitiendo. Abracen, reafirman, digan lo importante que son entre ustedes en la familia, porque entre más silencio hay, más aislamiento va a haber. Y no solamente de aquel que se encierra, sino de aquel, como Salma nos contaba, de aquella depresión funcional en la que parece que nada está pasando y después nos preguntamos ¿y qué fue lo que pasó? Y brevemente con los amigos, yo creo que es importante tocar la puerta, insistir, porque a veces hay personas que realmente lo necesitan, que lo requieren y que no sacan la mano y que necesitan que llegue alguien y los levante. Claro. Pero también uno debe de ser respetuoso y cauteloso, entonces es un balance, ¿no? Porque no podemos ser tampoco atrevidos y si ya alguien nos pone límites, pues también respetarlo. ¿Cuál sería tu mensaje, Salma? ¿Qué les dirías a aquellas personas que nos están viendo, que tienen amistades que están pasando por este tipo de situaciones o incluso padres de familia también que nos ven y no saben cómo acercarse, ¿verdad?, a su hijo cuando está precisamente en esta situación sumergidos? Busquen de Dios. Dios es el camino, Dios es la verdad y Dios es la vida. Y ahí tienen todo, ahí está el complemento de todo. Y que fijen metas, proyectos, se enfoquen, hagan mucho dinero, viajen, conozcan. Creo que la juventud es un tesoro preciado. Así que pues ese es el mensaje. Ok. Juan José. Bueno, a mí me enseñaron desde el punto de vista espiritual que uno tiene que cortar maldiciones generacionales. Y cuando yo me casé, alguien me dijo, tenés que cortar todo ese pasado que tenés de miseria, de vicios. Y yo hice algo simbólico, yo me agarré acá y dije, en el nombre de Jesús, mis generaciones no vivirán lo que yo viví. Mis hijos no van a vivir lo que yo viví. Y viera qué ha sucedido, porque yo anduve descalzo y mis hijos tienen zapatos, los 3. Discúlpeme que estoy muy emocionado. No se preocupe, aquí estamos, lo estamos escuchando. Esta es la oportunidad. Aquí detrás de cámara están llorando. Yo aguanté hambre, ellos tienen su comida en la refri. Yo no tuve padre, ellos tienen uno. Qué hermoso. Yo a mi hija cuando nació le decía, vos sos mejor que Condoleezza Rice, como dijo Salma. Esas palabras de afirmación las tiene de su padre y de su madre, mis hijos. Y quiero contarles en un minuto tal vez a jóvenes que se sienten que no pueden más. Me recuerdo que cuando uno está adolescente come como albañil mal pagado. Y un día yo me comí una comida que estaba guardada y el familiar me azarió, me halló con la comida y me dijo, me estás destrozando, me estás dañando mi familia, etc. Y yo me fui a un parque de la zona 2, me acuerdo, en Linda Vista, todo el día y no sé por qué quedé viendo un vidrio ahí azul y comencé a pensar si me le meto a un camión, si me ahorco, ¿qué hago? No tenía más nada que hacer. Y hoy en día yo quisiera regresar donde está ese joven que tenía 16, 17 años y decirle, vos no sos eso. Vas a ser de bendición a la juventud de tu país, que eso es lo que Dios me ha permitido ser ahora. Creo que el centro de este programa y de este set y de su vida es el Señor Jesús. Así y el Espíritu Santo dándole sabiduría para traer estos mensajes a la gente. Sí, totalmente. Bueno, Jimena, también estás con nosotros y yo quisiera también que pudieras darnos un mensaje final. ¿Qué le dirías a los nicaragüenses que nos están viendo, a los centroamericanos que también nos están viendo aquí por la señal de Canal 10? Bueno, primero que nada,
que definitivamente seamos agradecidos por lo que tenemos cada día. Cuando abrimos nuestros ojos, ser agradecidos. Ese es mi mensaje. Sí. Les mando un abrazo muy grande y muy, muy feliz de estar en este programa tan conmovedor que me toca a mi alma. Gracias, Jimena, gracias de verdad por tu tiempo, por acompañarnos. Gracias, Julia, gracias, Alma, gracias, Juan José, y gracias a ustedes, ¿verdad?, que nos han estado viendo aquí en Canal 10. Nos vamos despidiendo. Quisiéramos tener más tiempo para compartir este tema. Yo creo que vamos a tener una segunda parte de este tema más adelante. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la salud mental no debe de ser, ¿verdad?, un tema oculto. Es un tema que se debe de hablar, es un tema que se debe de cuestionar, que tenemos que sentarnos y hablar, como decía Julia. ¿Estás bien? Te voy a escribir. ¿Realmente estás segura que estás bien? Insistir, no dejar, ¿verdad?, a esas personas. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 10 en Voces Reales.